Hola a todos, sean bienvenidos a este video titulado Enseñando a enseñar, manual para el fortalecimiento de la enseñanza del violín en la ciudad de Barranquilla. Cuando se es docente es normal tener dudas o inquietudes frente a algunos aspectos que hacen parte de la enseñanza del violín. Para ello te traigo algunos consejos y pautas para seguir para que así tu proceso sea más eficiente y efectivo. Entonces, cuando estamos enseñando, debemos tener en cuenta algunos factores como son la coordinación del brazo izquierdo con la mano derecha, la colocación del arco, colocación de la mano izquierda en una determinada posición, coordinar la digitación y la articulación, leer partituras e interpretarlas de modo correcto, mantener una correcta postura del cuerpo, los brazos, los pies, la cabeza y trabajar la sonoridad, musicalidad y expresividad. Entonces, aunque algunos de esos factores que nombré anteriormente se adquieren con el tiempo, es necesario que nosotros como docentes los tengamos en cuenta, puesto que nuestro objetivo es desarrollar habilidades mentales y motrices en nuestros estudiantes. Existen tres términos básicos que un docente debe tener claro. Estos son los recursos didácticos, la metodología didáctica y una programación didáctica. Los recursos didácticos caracterizan la forma en que cada profesor enseña. Aquí encontramos el tablero, videos, juegos, materiales, la forma en la que habla, que usa el docente para enseñar. Los recursos didácticos son materiales que se encargan de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, tanto para el estudiante como para el docente. Un tablero, crayolas y papel, plastilina, música, páginas web, una presentación en PowerPoint y juguetes, entre otros, son algunos ejemplos de recursos didácticos. En esa medida, cualquier elemento puede convertirse en un recurso para el aula si el maestro lo considera apropiado y beneficioso en el marco del contexto educativo. La metodología de enseñanza comprende el conjunto de técnicas y directrices que son utilizadas para dirigir el aprendizaje hacia el logro de los objetivos. Para lograr los objetivos contamos con métodos pedagógicos y fuentes metodológicas que funcionan como intermediarios entre el docente y el estudiante. Por su parte, la programación didáctica hace referencia a cómo el docente organiza las actividades, los contenidos, los conocimientos de manera sistemática para alcanzar los objetivos. Entonces, antes de iniciar con un proceso de enseñanza, debo preguntarme lo siguiente. ¿Cuáles son los pasos o pautas que debo tener en cuenta a la hora de graduar los contenidos? Pensando siempre en las diferencias individuales de mis estudiantes. Así también, cuáles son las habilidades principales que yo considero o que los autores consideren deben desarrollar un principiante. Y por último, ¿cuál es la edad de mi estudiante? Puesto que los estudiantes a diferentes edades aprenden de maneras diferentes. Para responder estas preguntas es necesario que te empapes de información, de artículos de investigaciones y de videos que tengan en cuenta los temas que mencioné anteriormente, es decir, las habilidades mentales y motrices de los estudiantes según las edades, los métodos y secuenciación de los contenidos, etc. A la organización y secuenciación de contenidos se le conoce como programación didáctica y esta es necesaria para llevar un proceso de aprendizaje claro y efectivo. Crearemos nuestra programación didáctica y entonces tenemos que valernos de artículos de investigación que hablen sobre comparaciones de métodos, que hablen sobre filosofías de métodos, leer los métodos, entender las diferencias de uno y otro. También puedes valerte de docentes que tengan experiencia enseñándole a niños o también en la pedagogía del violín. Así, para crear mi programación didáctica, acudí a investigaciones de autores como Ana Garde, Joseph Custens, Ad Denis, Luisa Moya, Carla Oriana y también acudí al profesor y violinista Humberto Ramírez. Les mostraré un poco de mi programación para el curso de violín. Creé 6 cursos, incluyendo el de iniciación, en los cuales coloco una columna para los requisitos, una otra columna para los temas a aprender,
La última columna hace referencia al repertorio que voy a colocarle a los estudiantes y los métodos en los que voy a apoyarme. Entonces, para el nivel de iniciación no hay ningún requisito, el niño puede entrar sin tener ningún conocimiento y aprenderá cuáles son las partes del violín, las notas ubicadas en el pentagrama. Aquí hago referencia a las cuerdas al aire ubicadas en el pentagrama, las figuras musicales en todas las cuerdas. Estas figuras serían negras, corcheas, combinaciones de estas figuras en pizzicato, estructurar la mano izquierda en función de la articulación de los dedos, el movimiento vertical, horizontal, flexibilidad, digitación en la cuerda mi y que él aprenda cuáles son los nombres de las notas en la cuerda mi. El método en el que me apoyo es el método Susie and Eddie, un método alemán. Para el curso 1, los requisitos que debe tener el estudiante es reconocer cuáles son las partes del violín y la función de estas, y debe estar consciente de cuáles son los buenos hábitos de postura, debe hacer énfasis en la flexibilidad de los puntos de apoyo, dominar algunos golpes de arco como el détaché, el legato, el martelé. Va a implementar redondas, blancas, combinaciones de estas figuras, escalas de la, re y sol en una sola octava, escalas a 2 octavas de sol, la y re, si, escalas en tercera posición, introducción a los cambios de posición. Y si se dan cuenta, en los métodos que me voy a apoyar aparecen varios. Del método Suzuki uso 2 libros, 1 y 2. Uso del método Roland, uso de All Music for Violin, Color Strings, etc. Es decir, que nosotros podemos combinar los métodos en función de los temas que estemos abarcando en el curso. Así está también el curso 2. 3, 4 y el quinto. Sobre los métodos de enseñanza del violín podemos encontrar gran cantidad de material, puesto que existen registros que afirman que los primeros métodos comenzaron a aparecer a partir del siglo XVII. Y a través del tiempo han ido evolucionando estos, pero siempre con el mismo fin de acompañar al docente y el estudiante en este proceso de aprendizaje. Si bien al existir grandes cantidades de métodos, podemos encontrar información contradictoria entre uno y otro, puesto que los métodos son el desarrollo de años de estudios de docentes e investigadores. Entonces podemos encontrar métodos que pueden complementarse el uno al otro o algunos métodos en donde las diferencias son bastante marcadas. Por lo tanto, personalmente considero que es necesario que conozcas mínimo 3 metodologías, que te deja la tarea de compararlas, de leerlas a fondo, entender por qué los contenidos están secuenciados de cierta manera, la filosofía del autor, el contexto en el que fue creado el método y también donde fue aplicado inicialmente. Luego de esto, vas a seleccionar aquel método con el que sientas que coincide, donde puedas apropiarte de las explicaciones y de la filosofía de enseñanza. Una de las problemáticas más mencionadas por diferentes autores e investigadores a nivel mundial es que los docentes de violín desconocen los métodos o variedad de métodos de enseñanza. Entonces aplican a un contexto un método que puede que no sea el más indicado y por lo tanto no tienen resultados satisfactorios. Llegó el momento de elegir nuestro método. Antes de elegirlo debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Cuáles son las actividades didácticas que contiene el método? ¿Cuáles son los ejercicios previos? ¿Cuáles son las canciones, las secuencias, las progresiones de las lecciones, la edad de mi estudiante, el grado de conocimiento con el que entra mi estudiante a esa clase?
También cuál es la duración y frecuencia de las clases. Por último, cuáles son las utilizaciones de recursos pedagógicos que tiene el método, si tiene videos, CDs, audios, dibujos, colores y que yo como docente voy a utilizar para ese proceso de enseñanza. Los primeros métodos o tratados de violín aparecen en Alemania e Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVII. En la época era habitual que las obras estuvieran destinadas a todos los instrumentos de la familia del violín. Los métodos de esta época se dedicaban plenamente al desarrollo de la técnica del instrumento. Se caracterizaban por su simplicidad, sin profundizar en la manera de interpretar o tocar el instrumento. En el siglo XVIII, el violín había experimentado un amplio desarrollo técnico, gracias a las formas musicales heredadas del siglo anterior, como la sonata y la variación respectiva de esta. Sin embargo, el concepto de virtuoso aparece hasta la llegada de la forma musical llamada concierto. Tras las obras compuestas por Vivaldi y Locatelli, hubo un despliegue técnico traducido en golpes de arco y utilización de posiciones más altas. Es durante este siglo en donde se estandarizan 7 posiciones a lo largo del diapasón del violín. La mayor parte de los métodos contienen una parte introductoria en donde abarcan aspectos como la colocación del violín y del arco. También tocan aspectos como las figuras musicales y su duración. Durante este siglo son los italianos pioneros en el desarrollo técnico violinístico. Sin embargo, los alemanes y franceses no se quedan atrás. Bach es un gran ejemplo de creador de una de las mayores obras de la literatura violinística. A mediados del siglo XIX encontramos un fenómeno contrario a lo que sucedía en la época precedente. Muchos autores se dedican a la edición de metodologías más asequibles y progresivas destinadas a principiantes, donde ayudar al estudiante a resolver sus problemas técnicos y a poder tratar de abordar algunas de las obras de principios de siglo. En esta época surge un nuevo concepto denominado capricho, que eran piezas musicales con un carácter técnico y un nivel de exigencia superior. Al ponerse de moda esta idea, muchos autores compusieron estas pequeñas piezas. Ejemplos son los caprichos de Rodé y los muy conocidos 24 caprichos de Paganini. Muchos de los métodos para principiantes eran de origen alemán, puesto que en los planes de estudio de la asignatura de música de los centros de primaria se encontraba la enseñanza del violín. El material didáctico que floreció en este siglo estaba impulsado por las condiciones sociales más favorecedoras, puesto que es en esta época en donde la industria de la publicación y edición musical tienen mayor desarrollo y se fundan distintos conservatorios en donde la pedagogía de la música se desarrolla y evoluciona. El siglo XX le permitió a los músicos poder asimilar y conocer interpretaciones de todo el mundo gracias a la posibilidad de grabar. Uno de los grandes logros educativos y metodológicos de este siglo es la aparición de un nuevo enfoque en donde se enseña a pensar y sentir diferentes patrones rítmicos. En este siglo, los estudiantes e intérpretes se han beneficiado de las oportunidades que ha brindado la televisión, los CDs, DVDs y el Internet. Algunos métodos están basados en la relajación corporal, otros en la educación instrumental en edades tempranas y otros en la memoria musical. Actualmente, la pedagogía del violín y su enseñanza pretende ser una amalgama de diferentes influencias, así como de los diferentes tratados y métodos del siglo anterior. Se trata de una gran mezcla ecléctica de influencias
que es esencialmente una síntesis de los diferentes aspectos de los pedagogos de épocas anteriores. Asimismo, el uso de la tecnología en pleno siglo XXI favorece además la enseñanza, ya que existen numerosos videos en Internet donde se muestran diferentes maestros o profesores que a modo de ejemplo ofrecen sus lecciones en este marco tecnológico. El desarrollo tecnológico de las lecciones de violín en formato de video se está convirtiendo en un método cada vez más popular para el estudio musical, siendo una excelente fuente para construir un futuro en el que la tecnología sirva de herramienta para que el alumno entienda y desarrolle aún más sus capacidades con el instrumento. Cada profesor utilizará los recursos pedagógicos que considere mejor para su práctica y desarrollo de su enseñanza con el violín, siendo cada vez más los profesores que utilizan las herramientas tecnológicas para favorecer así la pedagogía del violín. Algunas de las metodologías más famosas del siglo XX son el método Roland, el método Suzuki, el método Color Strings y el método Mayabank. A continuación, voy a mostrarte algunas de las características del método, algunos de los consejos que dan los autores, filosofías de estos y algunos dibujos y partituras que contienen las lecciones de estos métodos. El método Roland es creado por Paul Roland y las características son: su organización está basada en la enseñanza individual, cuenta con repertorio con ejercicios simples y cuerdas al aire, y luego progresivamente comienza a utilizar melodías populares y tradicionales. También las obras tienen una segunda voz más compleja que debe ser tocada por el profesor. Utiliza ilustraciones y dibujos para mostrar aspectos como la postura del instrumento y la colocación de los dedos. La base del equilibrio del cuerpo son los pies en forma de V. Plantea iniciar con arcadas cortas en la mitad del arco. No se encuentran apartados sobre el lenguaje musical, pero sí se recomienda tener cierta base de lectura musical para poder realizar los ejercicios. El método Suzuki, creado por Shinichi Suzuki, sugiere iniciar en edad temprana el aprendizaje, a los 3 años. Su metodología está basada en el aprendizaje de la lengua materna. Afirma que se deben combinar las clases particulares y colectivas. Se debe educar primero a los padres, siendo así ellos quienes reciben las primeras lecciones. Emplea canciones populares. Las lecciones empiezan con una serie de ejercicios para después pasar al estudio de las variaciones de estrellita.
Los estudiantes aprenden de memoria, escuchando y repitiendo. Se fomenta el desarrollo del oído interno y la memoria musical. Utiliza grabaciones para fomentar el reconocimiento auditivo de cada pieza. La postura es enseñada bajo imitación y repetición dirigida. Recomienda colocar cintas o marcas para los dedos. Sugiere dominar la primera posición para después poder pasar a los cambios de posición. La lectura de partituras se aborda cuando el estudiante sepa tocar de memoria un repertorio. F sharp. Mátala mal. Look at how beautiful hand. Look at the hand, optimal. Second. Super. El método Color Strings es desarrollado por Silvay y sugiere iniciar en edad temprana el aprendizaje, a los 5 o 6 años. Este aprendizaje está basado en el método Kodali. Sugiere fomentar el aprendizaje combinando las clases grupales e individuales. Sugiere también que los padres acompañen al niño en las clases y supervisen el trabajo en casa. Emplea canciones populares. Considera que los estudiantes deben comenzar a leer partituras desde el primer día, por lo que utiliza partituras adaptadas con un lenguaje iconográfico. Las partituras tienen colores y cada cuerda representa un personaje con un color. Para la postura del instrumento, Silvay deja este aspecto al trabajo de cada docente y no coloca instrucciones o dibujos. Se recomienda tocar sin ninguna marca para así desarrollar el oído y la afinación. Sugiere iniciar ejercicios con cambios de posición de manera temprana para que así el estudiante tenga la misma destreza en cualquier posición.
Sugiere iniciar los armónicos naturales para adquirir un mejor control del sonido. Y sugiere empezar la lectoescritura desde el inicio, a través de las líneas de colores que se transforman en ritmos y figuras musicales. Por último, el método Maya Bang es creado por la autora del mismo nombre y es una metodología progresiva compuesta por 7 libros. Las lecciones están orientadas en un plan secuencial. En el nivel 1, las lecciones parten en las cuerdas al aire y luego pasa a diferentes tonalidades. Es un método progresivo y los ejercicios se van complejizando. Presenta ejercicios para desarrollar la técnica de los dedos de la mano izquierda, independencia, flexibilidad, golpes de arco, intervalos, escalas y arpegios. Aborda el estudio de notas largas y secciones repetitivas. Adapta obras populares al nivel del estudiante. Como puedes darte cuenta, cada autor va sugiriendo una serie de ejercicios, actividades, canciones y modos de enseñar ciertos contenidos. Tú debes escoger uno y apropiarlo con tu experiencia propia. Y aunque ya tengas creada tu programación didáctica, recuerda que es necesario monitorearla constantemente, revisarla e irla nutriendo con diferentes actividades, ir incluyendo o sacando métodos, puesto que el conocimiento está en evolución y nuestra práctica didáctica debe ir acorde a ello. Para terminar, te recuerdo que aunque existen muchísimos autores y muchísimas metodologías, es tu experiencia la que marchará hacia dónde llevarás tu proceso de enseñanza. No olvides que tú tienes la batuta hacia el éxito. Este video ha sido nutrido por investigaciones y artículos de autores que mencioné al principio. Quisiera darle las gracias a ellos, a mis estudiantes y también a la Secretaría de Cultura de Barranquilla y a la Alcaldía de Barranquilla por brindarnos este espacio. Gracias por vernos. Chao.